Bueno, la idea de este video es darles algunos consejos o algunas sugerencias a la hora de resolver ejercicios de uniones con estructura de Lewis. Una vez que terminé la corrección me di cuenta de que hay algunos errores que se repiten o algunas cuestiones que en general cuestan, entonces por eso decidí armarles esto y después les voy a cargar dos videitos con la resolución de las actividades, que eran dos temas diferentes, para que cada uno pueda corroborar o corregirse lo que realizó. Bueno, primero que nada lo que voy a hacer es pensar el tipo de unión frente a la consigna. Por ejemplo, una de las consignas decía: representa mediante estructura de Lewis las uniones entre los siguientes átomos, indicando en cada caso el número y tipo de uniones. Y por ejemplo me presentaban a los átomos calcio y nitrógeno. Bueno, entonces lo primero que tengo que hacer yo es pensar qué quiere hacer cada uno de estos átomos para volverse estable, y eso me va a permitir determinar qué es lo que voy a representar en la estructura de Lewis. En el caso del calcio, recordemos que los átomos buscaban asemejarse al gas inerte más cercano. Entonces, ¿quién es el gas inerte más cercano del calcio? El argón. O sea que el calcio, para ser estable, lo que tiene que hacer es perder 2 electrones. Esto que yo escribo en realidad es algo que yo tengo que conocer, pero que no hace falta escribir. Y el nitrógeno, por el contrario, quiere parecerse al neón, que es el elemento que tiene más cerca, y para eso tiene que ganar 2 electrones. O sea que estoy ante una situación donde hay un átomo que tiene que perder electrones para ser estable y otro que tiene que ganar. O puedo decir, si me baso más en, por ejemplo, actividades de un libro que leí, que este es un metal y este es un no metal. Entonces esta unión que yo voy a representar es una unión iónica. Bueno, ante esta situación, entonces lo que yo tengo que ser consciente es que como producto final se van a formar iones. ¿Y qué eran los iones? Eran partículas con carga eléctrica. O sea que yo voy a tener sí o sí formación de cationes y aniones. ¿Cómo voy a empezar mi planteo? Bueno, puedo hacerme como una especie de ayuda con lo que es estructura de Lewis de uniones iónicas, diciendo que el calcio tiene en su último nivel o última capa, me voy a la tabla, busco el casillero y el tercer renglón que aparece en el casillero es la cantidad de electrones por niveles. Bueno, voy a mirar el último número, que en este caso es un 2, y esos serían los electrones que yo le voy a dibujar entonces en estructura de Lewis. 2 electrones que ya sé que los tiene que perder. Y el nitrógeno, por el contrario, hago el mismo procedimiento, lo ubico en la tabla, busco el tercer renglón, último nivel, 5 electrones. Entonces acá el consejo es hacer uno en cada punta y después recién completar. De aparece, hice los 5 electrones. Entonces yo sé que el calcio tiene que perder y el nitrógeno tiene que ganar. Entonces va a haber una transferencia. Transfiero un electrón, no le alcanza a ninguno de los dos para ser estables, transfiero el segundo y al nitrógeno todavía le falta uno de los tres, el calcio ya perdió los dos que quería. Entonces cuando me encuentro en esta situación siempre voy a dibujar del contrario. Si al nitrógeno le faltan electrones, voy a dibujar otro calcio, que va a venir con 2 electrones en la última capa y que los tiene que perder. Yo no puedo dibujarle uno porque a mí me falta uno. Entonces, este calcio le va a aportar el electrón que le falta al nitrógeno de arriba. Pero él quiere perder los dos y no tiene quien le acepte este segundo electrón. Entonces voy a dibujar otro nitrógeno, que obviamente también viene con 5 electrones en la última capa. Ese calcio entonces va a poder cederle su segundo electrón a este nuevo nitrógeno, y como al nitrógeno quería ganar 3 y todavía le faltan 2, voy a dibujar un tercer y último calcio, donde voy a lograr que todos los átomos que dibujé, que son 3 calcios y 2 nitrógenos, se vuelvan estables. Ahora, esto no sirve de nada. Lo importante es escribir qué sucede como resultado final, es decir, los iones que se obtienen. Entonces, acá pienso qué pasó con cada átomo primero.
El calcio, cada uno de los que dibujé, perdió 2 electrones. Es decir, su carga es más 2, pierde cosas negativas. Ahora, como yo lo repetí 3 veces, le voy a escribir un 3 grande adelante. El nitrógeno, por ser el anión, le dibujo a los electrones que tenía una vez que lo dibujé en un principio, los 5, y le voy a dibujar los ganados, o sea, 3 que ha ganado. Por lo tanto, su carga eléctrica es menos 3. Pero como lo repetí 2 veces, le voy a poner un 2 grande adelante. Esta parte es la que tiene que estar sí o sí. Yo no puedo hacer estructura de Lewis de la unión iónica y no escribir esto. Esto puede no estar. Es como más una ayuda para que no me pierda, pero lo que no puede faltar bajo ningún concepto son los iones. Entonces, aclaraciones de los iones tiene que estar la carga por átomo. Corrijo la cantidad de átomos que dibujé con ese número que pongo adelante. Y en el caso de los aniones se escriben entre corchetes y se dibujan los electrones finales con los que queda el elemento. Bueno, dentro de la misma consigna, por ejemplo, nos pedían representar ahora en compuestos, o sea, nos daban una fórmula. Yo voy a escribir acá los dos que tal vez más costaron. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer para empezar este tipo de uniones donde yo ya sé la cantidad de átomos que se unen? Lo que a mí me están diciendo es que yo voy a terminar dibujando un silicio con 2 oxígenos o en este caso 2 fósforos con 3 oxígenos. Bueno, nunca empezar a querer dibujar todo junto porque eso nos hace que nos perdamos. Entonces, lo primero que voy a hacer es, como hicimos en el anterior, ver qué quiere hacer cada átomo. Comienzo primero con esta y luego vamos a retomar entonces la estructura de Lewis del óxido del fósforo. Bueno, ¿qué quiere hacer el silicio para ser estable? Bueno, quiere asemejarse al gas inerte que tiene más cerca en la tabla, que es el argón, o sea que debe ganar 4 electrones. Y el oxígeno, por el contrario, al neón, que es el que tiene más cerca en la tabla, y para eso debe ganar 2 electrones. Ante esta situación de que mis elementos ambos tienen que ganar y ambos son no metales, yo ya sé que la unión que voy a representar va a ser covalente. Acá no va a haber pérdida y ganancia, sino que los átomos van a compartir electrones. Entonces empiezo de la misma manera que en el anterior. Dibujo un silicio y un oxígeno. El silicio, voy a la tabla, busco en el casillero el tercer renglón y el último numerito que me da es un 4, o sea que tengo 4 electrones en la última capa. Y el oxígeno tiene 6, dibujo uno en cada punta y después apareo, o sea, pongo de a pares alrededor. Bueno, entonces, si este quiere 4 y este quiere 2, lo que van a hacer es compartir entre sí. Y acá mi sugerencia es que ustedes, como lo hagan con lápiz, y trasladen los electrones al lugar que les sea más conveniente. La idea es que ustedes puedan enfrentar a los electrones mostrando que es un par compartido entre los dos. Por ejemplo, yo borré 2 y los voy a hacer un poco más cerca, dando a entender que ese par que me quedó en el centro entre el silicio y el oxígeno es usado por ambos. Ahora, si el oxígeno consiguió 1 y el silicio consiguió 1, ninguno todavía logró lo que quería para ser estable. Entonces voy a seguir borrando y trasladando. Por ejemplo, voy a borrar este electrón de acá abajo y este de acá abajo del oxígeno. Siempre les conviene los que les quedaron solos, los desapareados decimos. Y voy a hacer otro par compartido entre los dos. O sea, esto quiere decir que tengo 2 pares compartidos. Y ahí el oxígeno logró lo que quería. Él tenía 6. 2 consigue que le presta el silicio que tiene enfrente. Ya logra quedar como el neón o el gas inerte que tiene más cerca con 8 en la capa más externa. Ahora el silicio todavía le faltan otros 2 electrones. Entonces por esa razón es que viene un segundo oxígeno. Voy a repetir el proceso que hice acá, pero recién ahora dibujo a mi segundo oxígeno que tiene 6 electrones.
y que lo que va a hacer entonces es compartir un par con el silicio, pero a ninguno de los dos les va a alcanzar. El silicio viene consiguiendo 3 electrones, 2 del oxígeno de la derecha y 1 del de la izquierda, y quería 4. Y a este oxígeno todavía le falta 1, entonces de nuevo traslado y hago otro par compartido entre los dos. No hace falta que encierre nada, con que ustedes me demuestren esto, par enfrentados de electrones, par compartido, o sea que acá terminamos haciendo 4 uniones covalentes comunes. En caso de que alguien quiera determinar si hay polaridad o no hay polaridad en este enlace, lo que se hacía era restar las electronegatividades de los átomos. Y por ejemplo, tengo una electronegatividad de 3,5 en el oxígeno y le restaría la del silicio, que es 1,8. En este caso entonces tenemos una diferencia de 1,7 y eso entonces nos determinaría que este enlace es polar. Ya vamos a ver más adelante que hablamos entonces del enlace, no de la molécula en sí. Y el otro era un poco más complejo. Me pedía entonces hacer la unión entre 2 fósforos y 3 oxígenos. Pero nunca entonces vamos a empezar a dibujar todo junto. Siempre vamos a ir haciendo de a poco. Entonces, ¿qué quiere hacer el fósforo? Bueno, el fósforo debe ganar 3 para ser estable y asemejarse al argón, que es el gas inerte que tiene más cerca. Y como recién vimos, el oxígeno, por el contrario, debe ganar 2 electrones. Bueno, entonces nunca voy a empezar a dibujar todo junto, sino que voy a hacer un fósforo y un oxígeno. El fósforo entonces tiene 5, como el nitrógeno, en la capa más externa. Y el oxígeno tiene 6. Entonces, voy a borrar y hacer más centrado a ese par de electrones para demostrar que es un par compartido. Cuando hago esto, ni el fósforo ni el oxígeno todavía logran lo que quieren. Entonces, vuelvo a seguir compartiendo entre ellos dos. No agrego nada. Hasta que uno no sea estable, yo no puedo agregar otro elemento. Entonces, por ejemplo, voy a borrar este electrón de acá arriba y este de acá abajo y voy a hacer otro par compartido entre los dos. Con esto lo que estoy logrando es que el oxígeno consiga los 2 electrones que le hacían falta para ser estable, por lo tanto este ya está, no quiere nada más. Ahora al fósforo le falta 1. Entonces, ¿qué voy a hacer? Si a mi fósforo le falta ser estable, voy a dibujar un oxígeno. Ese oxígeno que yo dibujo acá, lo que me conviene hacer es que comparta entonces un electrón con el fósforo de arriba y el fósforo logró tener los 3 electrones, 2 que le presta el oxígeno de la derecha y 1 que le presta el de abajo. El oxígeno ya habíamos charlado de que estaba estable, pero este nuevo oxígeno que dibujé para lograr la estabilidad del fósforo le falta un electrón. Entonces ahora voy a dibujar otro fósforo. Ese fósforo viene con 5 electrones en su última capa y comparte un electrón con el oxígeno. Lo hago un poco más próximo. Recuerden que no hace falta encerrar nada, con eso yo ya entiendo de que hay pares compartidos. Y entonces logró la estabilidad este oxígeno que tenemos acá en el centro. Tengo un compartido con el fósforo de arriba, otro par compartido con el fósforo de abajo, entonces el oxígeno consiguió los 2 electrones que le faltaban. Y por último, como a nuestro último fósforo le faltan 2 electrones, vamos a hacer con otro oxígeno un par compartido. No les vaya a alcanzar a ninguno de los dos para ser estables. Entonces lo que vamos a hacer es dibujar otro par compartido más, ya que ambos tienen todavía la necesidad de seguir compartiendo para ser estables. Recuerden que siempre les conviene entonces borrar los que están solos, esos electrones que cuando yo distribuí me quedaron solitos. Bueno, entonces, ¿qué hicimos? Hicimos en total un par compartido acá, 2, 3, 4, 5, 6. Hice un total de 6 uniones covalentes
comunes. Tengo entonces 6 pares compartidos entre 5 átomos diferentes. Nunca entonces escribir todos los átomos juntos, ir agregando de a uno. Cuando uno se vuelve estable, recién ahí agrego otro. Y así sucesivamente hasta que todos adquieran la estabilidad. Este sería uno de los casos más complejos. Puede que mi situación sea mucho más sencilla. Bueno, espero que estos consejos que les di los ayuden y ahora les paso videos con las resoluciones.